de la comida dominicana. Dominican food, spot on. La mejor que hay ahora mismo en el mundo entero. Dominican food is, besides the regular stuff you mean? Lo más que se come es pollo, arroz y habichuela. Like the rice, beans, and meat stuff? Buena, tradicional. Arroz, habichuela, pollo. ¿Qué me gusta a mí? Arroz, pollo. Aquí lo típico de la República Dominicana: arroz, habichuela y carne, la bandera dominicana. A lot of rice and beans. That's very typical. That's what they call the flag: rice, beans, and meat. Pues qué te digo, el arroz, la carne, la habichuela, eso es lo mejor, la bandera dominicana. Okay, my typical diet, you know, like Monday through Wednesday will be rice and beans, and then Thursday through Sunday will be beans and rice. Bueno, la comida dominicana es arroz con habichuela, con ensalada, eso es muy buena. En la ensalada usamos mucho tomate, lechuga y repollo, básicamente. Aquí se come habichuela, pollo, arroz, buena ensalada. Y la vida es súper natural. Me gusta el arroz. Rice, beans, and whatever animal they decided to kill that day. Eso es lo clásico, tú sabes. Sometimes chicken, sometimes it's pork, sometimes it's just eggs and salami. El salami frito. And salami. Yeah, salami, fried. Yeah, fried salami. Barbecue sometimes. Yeah, I've seen a barbecue and a stick and they kind of. Dominican food is meant to clog your arteries. It is very greasy. Ooh, chicharrones is fried pork fat. I love it. It's, I mean, not good for the arteries, but Spaghetti and rice is often found together too in the same plate. carbs. And yeah, I love food here. I like the carbs. La comida dominicana es muy buena porque se produce en República Dominicana. Muchos vegetales, mucha fruta buenísima. Aquí, desgraciadamente, Constanza produce el 65% de todos los vegetales que se consumen en el país. Pero puede ser uno de los sitios que menos vegetales se comen. Desgraciadamente, es algo para mí incongruente. A mí me encantan los vegetales. Yo como aquí brócoli. Me gusta la remolacha, Lechuga, los guandules, coliflor. el tomate. O sea, como mucho vegetal. You have variety on fruits and vegetables, but maybe with the meat it's only beef and chicken. Yeah, There's so no more it's options. redundant. It's redundant. So, yeah. Por lo menos que también incluyendo el pescado, tanto como el chivo guisado, Chivo, guisados, all that kind of stuff they get into here. como el puerco asado. Eso es algo típico aquí, que es con cualquier cosa se puede comer. El pescado es riquísimo. Very easy to find fresh fish. Cangrejo. No quiero, gracias. I'm a big fan of chicken. Pero el arroz, habichuela es la comida del diario, del día a día. Arroz, habichuela y carne. Tiene que ser con carne, salsa y ese tipo de cosas. Y habichuela y arroz. The locals go to the same restaurant that they've always gone for the past 25 years and they'll never change. Yeah, And so, as far as the cuisine is concerned, it's pretty limited and it's pretty redundant, and you just gotta get used to it. Hay muchísimas otras cosas más. Quizás es mucho más varia de lo que conocemos y de lo que comimos diariamente. Y también se importa de otros países. Un plato típico dominicano, regularmente o generalmente puedo decir que es un plato que contiene todo lo que es la mezcla de otros países, de la que tenemos, ¿no? La comida dominicana, como todo en este país, realmente es un producto de la globalización. Una globalización que empezó desde los tiempos de la colonización, ya que en este país los indios aborígenes que existían eran aborígenes que vinieron de Sudamérica y Centroamérica. Los españoles, la mezcla de los africanos, español, africano, franceses y todas las otras culturas que han caído con el tiempo aquí. Aquí en Constanza tiene una influencia mucho de española, porque a mitad de los años 50
en la época de Trujillo vino un grupo de españoles que se trajo de allá, igual que de japoneses, pero lo que tiene mayor influencia sobre el dominicano ha sido la comida española. Y a veces se hacen muchas paellas, principalmente. Cuando hay grupos grandes se cocina mucha paella. Ooh, my grandma makes me something called niños envueltos, which are like rice and meat, and then you put them inside a cabbage leaf and you roll them out. The exact ingredients in any of the meals here, I do not know. A yuca ball. In my family, we make yuca balls by, how do you say rajar? By like grating yuca, and then salting and peppering it, putting salt and pepper on it, and dropping it in the oil like a little mound. That's how we make them. Typical Dominican food involves a lot of plantain. Tenemos los tostones. It can be mashed, it can be mangú. El mangú, que no se queda. El mangú, plátano majado. El mangú. El mangú lo inventaron los gringos, by the way. El famoso mangú power. Es verdad, los taínos hacían comida para los españoles y los gringos. Entonces, salió lo del plato de mango, y ahí se quedó lo del mangú. It kind of looks like mashed potatoes, but it's mashed green bananas. That's the best way I can describe it. Es básicamente un plátano, tú lo majas, puede estar hervido, ¿no? Y te lo comes, te lo jugo. Mangú, huevos y queso frito. It can be in different ways. It can be pastelón. That's a pretty good plate right there. My mother makes a pastelón de arroz that's like really good, and it's rice that she mixes with like milk and cream and all this stuff, and then she puts like a layer of meat on it and some more rice on top, and then she puts cheese on it, and it's kind of like the plátano maduro pastelón, but like amazing. I love the tostones, I love the sancocho, the asopaos, and Bueno, la comida dominicana, como antiguamente, se habla mucho del sancocho, que del asopao, que un contos. La comida típica propiamente es el sancocho. Ya como comidas especiales, principalmente para la zona alta y fría como esta que estamos nosotros, nos encanta el sancocho. Sancocho es como una sopa que tiene plátano, ñame, yuca, auyama, se le puede poner distintas clases de carne, pero también se puede hacer solo de gallina o de pollo. So it's very common. Es tan tradicional que aquí es la costumbre del pueblo, es que cuando una mujer da a luz, generalmente al día siguiente un sancocho pero de gallina. Dicen que eso le da mucha fuerza y mucha energía para su bebé. Sancocho de gallina. But it's very typical, for example, on the 31st December, on the night, to do the classical sancocho, because it's a long night drinking and it's a very hard dish, so you can start just eating and for the alcohol. It's good. During all of Christmas week, they roast pigs on the streets in the major cities. So you can literally walk down a major street in Santo Domingo and be like, this whole pig is roasted, and be like, I want that part. And you want them cut it off and all the juice and amazing. I love it. Can't get that in New York. No, you can't. and it's just amazing. It's crazy. It's nuts how much sugar they use here. Dulce de coco con leche sin azúcar no es. Man, my watchman, I've seen him like every time he goes for coffee, which is a lot, he like the little tiny cups, he spoons it like 5 to 6 times. Vamos bien en ese aspecto. And they're really good with their juices too. There's juice everywhere. They juice the crap out of everything. So yeah, it's a good country to come for food and women. Super. Sí. I love Dominican food. La comida dominicana es, ¿qué te digo? Lo mejor. Me encanta. Lo mejor que hay, la comida